La novia abofeteó a la camarera delante de todos. Entonces su marido multimillonario dijo: acabas de pegarle a mi madre. ¿Y si el momento más importante del día de tu boda no fuera cuando dijiste sí, quiero, sino cuando descubriste quién era realmente tu nueva familia? Ellen Richardson estaba de pie con su vestido de diseñador, perfecto en cada detalle, desde su tiara de diamantes hasta sus zapatos de seda. El salón de recepción brillaba con candelabros de cristal y rosas blancas. Todo lo que había soñado desde niña. Pero mientras observaba a la anciana camarera rellenar lentamente los vasos de agua con manos temblorosas, algo oscuro se agitó en su interior. Disculpe, me está mojando el vestido, espetó Ellen, interrumpiendo el suave murmullo de la conversación. La mujer de pelo gris la miró con ojos amables y cansados y murmuró una disculpa. El día perfecto de Ellen se sintió de repente amenazado por esta mujer sencilla que parecía moverse demasiado despacio para un evento tan elegante. Ellen no se imaginaba que en los próximos instantes su mundo entero cambiaría de maneras que jamás habría podido imaginar. ¿Desde dónde nos ven esta noche? El Grand View Country Club había acogido innumerables bodas, pero ninguna tan fastuosa como la celebración de Ellen y David. David Chen, a sus 42 años, había construido su imperio tecnológico desde cero, y esta noche quería compartir su alegría con 300 de sus amigos y familiares más cercanos. Ellen había dedicado 2 años a planificar cada detalle, desde las orquídeas importadas hasta el menú de 7 platos, preparado por chefs galardonados. Mientras los invitados charlaban entre el cóctel y la cena, Ellen volvió a fijarse en la camarera mayor. Su placa decía Dorothy, y se movía con el paso pausado de alguien que llevaba décadas de pie. Su uniforme estaba planchado e impecable, pero Ellen no pudo evitar notar el leve temblor en sus manos mientras colocaba los cubiertos. Esto tiene que ser perfecto, susurró Ellen a su dama de honor, Jessica. ¿Por qué contrataron a alguien tan lenta? Mírala, temblando. Va a arruinar todo. Jessica miró a Dorothy, quien ayudaba amablemente a un invitado mayor con su servilleta. Parece dulce, Ellen. Quizás solo está nerviosa. Es un evento importante. Pero la frustración de Ellen crecía mientras observaba a Dorothy trabajar. Este era su momento para brillar, para demostrar a todos que pertenecía al mundo de lujo y éxito de David. Cada detalle importaba, y la presencia de Dorothy se sentía como una grieta en su fachada perfecta. David había estado saludando a los invitados al otro lado del salón, su sonrisa genuina iluminando su rostro, mientras agradecía a todos por venir. Había crecido con muy poco, y estas celebraciones aún le parecían surrealistas. Mientras se acercaba a Ellen, notó su expresión tensa. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó, rodeándola con el brazo por la cintura. Sí, respondió Ellen, pero sus ojos seguían fijos en Dorothy, quien acababa de tropezar ligeramente mientras llevaba una bandeja. Solo algunos problemas con el personal. Sonó la campana, y los invitados comenzaron a dirigirse a sus mesas asignadas. Ellen había pasado semanas perfeccionando la distribución de las mesas, asegurándose de que los contactos de negocios influyentes se sentaran cerca de los familiares, creando así las oportunidades perfectas para establecer contactos. Cuando todos se acomodaron, el personal de sala comenzó a servir el primer plato. Dorothy se acercó a la mesa principal con una jarra de agua con hielo, con movimientos cuidadosos y deliberados. Ellen la observaba atentamente, apretando la mandíbula al ver caer una pequeña gota de condensación de la jarra sobre el mantel blanco impoluto. «Cuidado», dijo Ellen bruscamente, con la voz más alta de lo que pretendía. Dorothy levantó la vista.
sobresaltada, y en ese momento de distracción, una pequeña cantidad de agua salpicó el borde del vestido de Ellen. Apenas se notaba, solo una diminuta mancha oscura en la seda ondeante, pero Ellen lo consideró una catástrofe. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho, exclamó Dorothy, tomando inmediatamente su toalla. Déjame ayudarte. Los invitados cercanos habían notado el alboroto y sus conversaciones se apagaron mientras se giraban para observar. Ellen sintió todas las miradas sobre ella y la presión de mantener su imagen perfecta se volvió abrumadora. No era así como se suponía que iba a ser su boda. El rostro de Ellen se puso rojo como un tomate mientras se levantaba. De golpe, raspando la silla contra él. Suelo de mármol. El sonido resonó en el salón de recepción, ahora en silencio, y más invitados dirigieron su atención a la escena. Mira lo que has hecho. La voz de Ellen resonó en la sala, interrumpiendo las conversaciones. Este vestido costó más de lo que probablemente ganas en un año, y lo has arruinado. Las manos curtidas de Dorothy temblaban mientras seguía intentando ayudar. Por favor, señora, puedo arreglarlo. Es solo un poco de agua. Se secará. No me toques, espetó Ellen, apartando el vestido. Necesitan aprender a hacer su trabajo correctamente. Este es el día más importante de mi vida, y lo han destruido. David estaba hablando con su socio al otro lado de la sala cuando oyó la voz alzada de su esposa. Se disculpó y comenzó a caminar hacia su mesa, preocupado. Alzó el ceño. Otros invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber si intervenir o apartar la vista. Ellen, cariño, ¿qué ocurre? David se acercó con calma, con voz suave pero firme. Esta camarera me ha arruinado el vestido por completo. Ellen señaló dramáticamente la mancha apenas visible. Quiero que la despidan. Inmediatamente. No debería trabajar en un evento como este. Dorothy permaneció de pie, en silencio, con la mirada baja, aferrada a su pequeña toalla. Llevaba 15 años trabajando en el club de campo, haciendo turnos extra, para ayudar a mantener a la familia de su hija. A sus 71 años, estos trabajos no eran fáciles, pero se enorgullecía de su trabajo y trataba a todos los invitados con amabilidad. Lo siento mucho, dijo Dorothy en voz baja, con la sabiduría de quien había superado muchas adversidades. Nunca quise causar problemas en su día especial. Algo en la dulce dignidad de la mujer impactó a varios invitados, quienes comenzaron a murmurar su desaprobación por el trato severo de Ellen. La abuela de David, sentada cerca, negó con la cabeza decepcionada. Ha sido muy educada, dijo la señora Patterson desde la mesa 6. Fue un accidente, querida, pero Ellen estaba fuera de sí. El estrés de la boda perfecta, combinado con la presión de encajar en el elevado círculo social de David, se había ido acumulando durante meses. Sentía que era el momento en que todo podía desmoronarse, y no podía permitir que eso sucediera. Me da igual que haya sido un accidente. La voz de Ellen se volvió más aguda. Hay gente que no pertenece a lugares como este. Deberían saber cuál es su lugar. Las crueles palabras, una nube oscura flotaba en el aire. David se detuvo, su expresión cambiando de preocupación a algo mucho más serio. Dorothy se estremeció como si la hubieran golpeado, pero mantuvo la compostura con la elegancia de quien había enfrentado mayores dificultades. Un caballero mayor en una mesa de la esquina se levantó lentamente. Ya basta, dijo en voz baja, pero su voz denotaba autoridad. Nadie merece que le hablen así. Ellen miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros de desaprobación. Si este momento les conmovió, denle un me gusta al video.
Se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero el orgullo le impidió retractarse. «Quiero que la saquen de la recepción inmediatamente», declaró Ellen, señalando a Dorothy con dedos temblorosos. Fue entonces cuando David finalmente llegó a su mesa. Y la mirada en sus ojos era diferente a todo lo que Ellen había visto antes. David se quedó paralizado, viendo cómo su nueva esposa humillaba a la anciana camarera, que no había hecho nada malo. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos lo inundaban. Recuerdos de su propia madre trabajando en varios empleos, enfrentando las críticas de quienes pensaban que no era lo suficientemente buena, sacrificándolo todo para que él pudiera tener una vida mejor. «Ellen, por favor, para». La voz de David era suave pero firme. «Estás armando un escándalo». «Estoy armando un escándalo». La voz de Ellen se quebró de indignación. Ella es la que no sabe hacer su trabajo correctamente. No voy a permitir que una vieja torpe arruine nuestra boda, porque eres demasiado educado para manejarlo. Dorothy había comenzado a alejarse, queriendo evitarles a la joven pareja más vergüenza. Pero David levantó suavemente la mano. «Señora, por favor, no se vaya. No ha hecho nada malo». La dulzura en su voz hizo que a Dorothy se le llenaran los ojos de lágrimas. Con lágrimas en los ojos. En 15 años de servicio, había lidiado con muchos clientes difíciles, pero pocas veces alguien la había defendido con tanta amabilidad. Ellen no entendía por qué su marido se ponía del lado de la camarera. «David, ¿qué estás haciendo? Haz que se vaya». «No», dijo David simplemente, con voz cada vez más firme. «No voy a humillar a alguien que se está esforzando tanto para atendernos en nuestro día especial». El salón de recepción quedó en completo silencio. 300 invitados observaban cómo se desarrollaba el drama. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban atónitos. Los padres de Ellen parecían horrorizados desde su mesa, mientras que los socios de David intercambiaban miradas preocupadas. Ellen se sentía atrapada. Todas las miradas estaban puestas en ella, y no podía ceder ahora sin quedar en ridículo. La presión crecía en su pecho hasta que sintió que iba a explotar. «Bien», dijo Ellen, alzando la voz casi hasta un grito. «Si no lo solucionáis, lo haré yo». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ellen levantó la mano y abofeteó a Dorothy con un fuerte chasquido que resonó en el silencioso salón. Dorothy retrocedió tambaleándose, con la mano en alto. Hasta su mejilla, las lágrimas finalmente derramaron por su rostro curtido. Se oyeron exclamaciones de asombro entre los invitados, y varias personas se pusieron de pie, conmocionadas. El rostro de David palpitó de blanco, luego enrojeció con una ira que su esposa jamás había visto. «¿Cómo te atreves?». La voz de David era apenas un susurro, pero cargaba con él peso de una furia absoluta. «¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima?». Ellen de repente comprendió que había ido demasiado lejos, pero el daño ya estaba hecho. La marca de su mano era visible en la pálida mejilla de Dorothy, y la dignidad de la mujer había quedado destrozada frente a cientos de desconocidos. «David, yo», comenzó Ellen. Pero el marido levantó la mano. «No», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «No digas ni una palabra más». Dorothy se tocó la mejilla suavemente, con un semblante más triste que enfadado. Ya la habían abofeteado antes clientes que la consideraban inferior, pero de alguna manera, esto dolía más. Quizá porque era una boda, un día dedicado al amor y la alegría. «Debo irme», susurró Dorothy, con la voz apenas audible. «Sí, debes irte», dijo David. Pero su tono era suave, protector, no por lo que ella hubiera hecho, porque nadie debería
Tener que soportar este tipo de trato. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Ellen observó con creciente horror cómo su marido se acercaba a Dorothy. Su expresión se llenó de una ternura que nunca le había visto mostrar a nadie. David posó suavemente la mano sobre el hombro de Dorothy, con un tacto tierno y protector. Todo el salón contuvo la respiración mientras él la miraba a los ojos, llenos de lágrimas, con un amor y un reconocimiento inconfundibles. ¿Estás bien, mamá?, preguntó en voz baja. Las palabras resonaron en la silenciosa sala como un trueno. Ellen se quedó boquiabierta al comprender la verdad. Dorothy no era una camarera cualquiera. Era la madre de David, la mujer que lo había criado sola, que había trabajado en 3 empleos para pagarle la universidad, que lo había sacrificado todo por su éxito. Mamá, susurró Ellen, con el rostro palideciendo. Dorothy Chen miró a su hijo con una mezcla de dolor y dignidad que le partió el corazón. Estoy bien, cariño. Solo estaba intentando ayudar en tu hermosa boda. Los ojos de David se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a su madre con ternura, sin importarle que su costoso smoking se estuviera arrugando. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. El invitado empezó a comprender lo que había sucedido, y un murmullo recorrió la multitud. Ellen se quedó paralizada, dándose cuenta de la magnitud de su error. Acababa de abofetear a la madre de su marido, la mujer que había criado al hombre al que decía amar. Trabajo aquí los fines de semana, explicó Dorothy en voz baja a la multitud que la observaba, con voz firme a pesar de las lágrimas. Quería sorprender a David ayudando a servir en su boda. Pensé que sería una bonita manera de formar parte de su día especial. A Ellen le flaquearon las piernas al comprender la gravedad de sus actos. David había hablado a menudo de su madre, siempre con profundo amor y respeto, pero Ellen nunca la había conocido. Había asumido que su familia sería diferente, que actuaría de forma diferente. Sus propios prejuicios la habían cegado por completo. David, empezó Ellen con la voz quebrada. No lo sabía. Ese es precisamente el problema. David, interrumpió, con la voz cargada de decepción. No sabías quién era ella. Pero eso no importaba, ¿verdad? La trataste terriblemente simplemente porque pensabas que era inferior a ti. La habitación permaneció en silencio, salvo por el suave llanto de Dorothy. Los socios de David, sus amigos de la universidad, su familia extendida, todos los que lo conocían sabían que su madre era la persona más importante en su mundo. Mamá construyó mi empresa conmigo, dijo David en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Hipotecó su casa para darme capital inicial. Trabajó turnos dobles para que yo pudiera pagar la escuela de negocios. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a su amor y sacrificio. Ellen sintió la presión de los 300 invitados. Su boda perfecta se había convertido en una pesadilla. Pero peor aún, había revelado algo feo de sí misma que no se podía borrar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Necesito cuidar de mi madre, dijo David. Los brazos, aún protegiendo a Dorothy. Esta recepción ha terminado. Mientras David comenzaba a guiar a su madre hacia la salida, Ellen se dio cuenta de que su matrimonio podría estar terminando antes incluso de haber comenzado. Pero la verdadera pregunta era si el amor y el perdón podrían superar el daño causado. Ellen permaneció sola en la mesa principal mientras los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias en silencio y a irse. El hermoso salón de recepción que había tardado 2 años en planearse se sentía frío y vacío a pesar de los cientos de personas aún presentes. La boda de sus sueños se había
desmoronado en cuestión de minutos. Pero, lo más importante era que se enfrentaba a la posibilidad de haber perdido el respeto de David para siempre. David había llevado a Dorothy a una habitación tranquila del club de campo, donde podría recuperarse del shock y la humillación, mientras le aplicaba una bolsa de hielo en la mejilla. Luchaba con sus propias emociones, ira por el comportamiento de Ellen, amor protector por su madre y una profunda tristeza porque el día de su boda había terminado. De esta manera, estoy orgullosa de ti, dijo Dorothy en voz baja, mirando a su hijo. Defendiste lo que era correcto, incluso cuando fue difícil. Debí haber evitado que esto sucediera, respondió David con voz cargada de arrepentimiento. Debí haberme asegurado de que se conocieran antes de hoy. Dorothy negó con la cabeza suavemente. Hijo, no puedes controlar cómo tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. ¿Y tú? Respondió con honor. Mientras tanto, Ellen estaba sentada en el salón de recepción vacío, comprendiendo por fin la magnitud de su error. La abuela de David, que se había quedado atrás, se le acercó con una mezcla de severidad y compasión. Esa mujer crió a uno de los mejores hombres que he conocido, dijo en voz baja. Se esforzó al máximo para que David tuviera oportunidades, y tú la trataste como si no fuera nada. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ellen al darse cuenta de la realidad. No sé qué me pasó. Estaba tan preocupada porque todo fuera perfecto, que olvidé lo que realmente importa. La pregunta ahora, continuó la abuela de David, es ¿qué vas a hacer al respecto? Ellen sabía lo que tenía que hacer. Encontró a David y a Dorothy en la silenciosa habitación, ambos con aspecto de estar emocionalmente agotados. Respirando hondo, entró y se arrodilló junto a la silla de Dorothy. Señora Chen, comenzó Ellen con voz temblorosa. Le debo una profunda disculpa. Lo que hice fue imperdonable. No merecía ese trato de nadie, y mucho menos de alguien que dice amar a su hijo. Dorothy miró a Ellen con ojos que reflejaban dolor y sabiduría. Gracias por decirlo. Dejé que mis inseguridades y prejuicios me controlaran. Ellen continuó. Estaba tan centrada en las apariencias que olvidé la bondad y el respeto. David habla de usted todo el tiempo, de su fortaleza, su sacrificio, su amor. Debería haber reconocido esas cualidades de inmediato. David observó atentamente a su esposa, viendo un arrepentimiento genuino en sus lágrimas. Este era un momento crucial para su matrimonio. Entiendo si nunca puede perdonarme, le dijo Ellen a Dorothy. Pero quiero que sepa que ahora la veo. La veo de verdad. Y espero algún día ganarme el derecho a llamarte familia. Dorothy extendió la mano y tocó suavemente la de Ellen. Hija, todos cometemos errores. La medida de una persona no reside en su perfección, sino en su voluntad de crecer. Durante los meses siguientes, Ellen y Dorothy construyeron poco a poco una relación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Ellen aprendió sobre la verdadera fortaleza de una mujer que había enfrentado verdaderas dificultades con gracia. Y Dorothy descubrió que su nueva nuera tenía la capacidad de un cambio genuino. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para leer más historias conmovedoras. A veces, las lecciones más importantes provienen de nuestros momentos más difíciles, recordándonos que el amor y la humildad pueden sanar incluso las heridas más profundas.